Ya muchachos, entonces les estaba indicando que este es el certamen versión 1 del semestre pasado. Y al igual que el que hicimos el día lunes, tiene lo siguiente. Nos dice que en base a la tabla de exportaciones que tenemos acá a nuestra izquierda, presentada, eh, hay un tema de, ahí dice presentada a la derecha, pero a la izquierda, responde a las siguientes preguntas considerando que siempre las respuestas se deben obtener de forma automática. ¿Sí? Indique cuál es el productor que realizó la venta por el mayor monto. ¿Cómo obtendrían ustedes al productor que realizó la venta por el mayor monto? ¿Alguna sugerencia? Lo vamos a desglosar tal como lo hicimos también el lunes en una situación igual. Si nosotros sacamos el mayor, lo están diciendo primero obtener el mayor monto. Una vez que sepamos cuál es el mayor monto, tenemos que determinar el nombre del productor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta acá, si yo digo acá, por ejemplo, voy a hacer acá, voy a colocar 202.000, que además hay que tener mucho cuidado porque 202 es que, bueno, si es que está repetido, va a volver la primera ocurrencia, porque por ejemplo digo, si quiero saber quién sacó el nombre del productor que está produciendo este valor, para ese tipo de cosas yo tengo que hacer, por ejemplo, la función coincidir. Ahí, o sea, primero que la función coincidir que hacía, nos retornaba la posición donde encontraba el valor con respecto a la matriz que yo estoy pasando. Entonces, por ejemplo, si estoy diciendo que busque el 202 y lo quiero buscar en todo este arreglo, ¿sí? Me va a devolver que el 202 se encuentra en la posición 23. ¿Ya? En este caso tengo el 5, ¿cierto? Seguramente hay otra vez, está repetido el 202. ¿Ya? Veamos. Acá está el 202, que sería la posición 25, pero está con respecto a la posición 22. Ya les voy a decir por qué está con respecto a la posición 23. ¿Ya? Me entregó la segunda ocurrencia. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, yo le di este arreglo y está con respecto a este. Este es mi fila 1. Esta es la fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Me está volviendo S202. ¿De acuerdo? Es simplemente para repasar la función coincidir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces la función coincidir me devuelve la posición donde encuentro algo, ¿cierto? Ahora, fíjense acá, para obtener el mayor monto, ustedes tienen que usar la función, bueno, max. ¿Sí? Al sacar la función max, si ustedes se van acá, mayor monto, y seleccionan el monto de la columna de las ventas, les va a decir que el mayor monto es 985 millones. ¿Sí? Ahora, ese es el mayor monto. Pero si yo digo, por ejemplo, coincidir, y le digo que busque este valor, y ese valor lo busque en esta tabla, ¿sí? ¿De acuerdo? Me va a decir que está en la posición 46. Si ustedes buscan acá el 46, acá está 946, sería... ¿Cuál era el número que estamos buscando? 985.000. 985.000. No lo encuentro. ¿Lo ven? Acá está. ¿Qué sería este 14? ¿Sí? Pero devuelve el 46. ¿De acuerdo? Ah, hay alguien que entra. ¿Qué tenemos que hacer acá? Este se produce por la siguiente razón de que estamos trabajando con esta matriz, ¿cierto? Entonces, para evitar ese tipo de problema, lo ideal es que nosotros hacemos lo siguiente. Bueno, quédense con lo siguiente en las funciones. La función coincidir me devuelve la posición donde yo quiero, me devuelve la posición de la cual, muchachos, encuentra el valor con respecto a la matriz que estoy pasando. Entonces ya sabemos que el mayor me saca
el max me saca el valor monto mayor, y luego quiero sacar el nombre del productor. Y el nombre del productor está en esta columna, ¿sí? Entonces, acá hay que hacer lo siguiente. Lo último que nos faltaba ver es la función índice. Y acá la función índice, por ejemplo, yo le paso una matriz, después le paso el número de la fila y le paso el número de la columna, y en la intersección de esa fila con esa columna se va a ver una celda. Y ese es el valor que me va a retornar. Por ejemplo, si yo le doy toda esta matriz, ¿ya? Le doy toda la tabla, y le digo, para que ustedes se den cuenta, les digo acá, quiero sacar, por ejemplo, Fundo Tres Álamos, ¿cierto? El número de la fila sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y el número de la columna, como es la primera columna, sería 1. Y ahí me dice Fundo Tres Álamos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Para qué hago eso? Porque yo ahora, por ejemplo, tengo que hacer la función índice. La matriz sigue siendo toda esta que está acá, ¿ya? Después me dice la fila, y la fila que quiero intersectar va a corresponder a la posición donde se encuentre el valor máximo. Entonces acá tengo que hacer coincidir, ¿ya? El valor buscado es el max. ¿El máximo de qué? Vamos a partir de acá arriba para que esté en referencia siempre lo mismo, ¿ya? Entonces ahí tengo coincidir el máximo, ese es el valor buscado. ¿Y dónde lo quiero buscar? En la misma columna, ¿sí? Y ese coincidir me va a dar la fila donde lo encuentra. Y como me están pidiendo que yo devuelva el nombre, cuál es el productor, ¿en qué columna se encuentra el productor? En la columna 1. Y ahí hago Enter. Y me dice Fundo San José. ¿Sí? Vamos a ver el máximo, de ahí hemos dicho creo que el máximo era 985, ¿no? Sí, 985. Y acá el Puerto San Pedro. Veamos qué está pasando acá, porque anteriormente también me tiró un 46, ¿se acuerdan? Veamos cuál es el Fundo San José aquí. Para entender qué está haciendo, ¿eh? Fundo San José, me tira el último. A ver, desglosemos un poco lo que estábamos haciendo. Max. Si yo tiro todo esto, me va a indicar que el máximo es 985.000 millones, ¿cierto? Ok, tengo el máximo. Después hago la función coincidir. Si yo le paso este valor buscado y le paso esta matriz, que es la de acá al lado, ¿sí? Acá lograríamos coincidir en eso, me da 47. Y eso es lo que no está correcto. ¿Por qué me da el 47? Veamos. 985. No está funcionando la función coincidir. Veamos qué está pasando. A ver. La función coincidir me pasa el valor buscado, que es ese, a n5, la matriz buscada, que sería eso, y después viene, me faltaba la coincidencia exacta, el tercer parámetro, que era el 0. Ahí sí, muchachos. ¿Cuál era el error anterior? Que como no estaba buscando la coincidencia exacta, me estaba buscando el menor, y por eso me estaba tirando el más chico, que era el último que comparaba. ¿Ya? Para que se den cuenta la importancia de los parámetros.
¿Ya? Entonces, si vamos acá, en el coincidir, tenemos el valor buscado, que sería el máximo, tenemos la matriz donde va a buscar, y acá nos faltaba el tercer parámetro, que queremos que sea una coincidencia exacta, que es 0, y ahí nos responde el huerto San Pedro. Si ustedes se dan cuenta acá, 985 acá es este. ¿Entendieron ahora? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? es que yo tengo una pregunta. Quería saber si se podía como dar el mismo resultado, pero con la función buscar B. Sí, ¿Se también. puede usar? ¿Sí? Pero ahí Ah, ya. algunos lo que hicieron ahí fue, para usar la función buscar B, tomaron esta columna y la tuvieron que poner acá. Porque Ah, dice ya, que tiene entonces que... hay que cambiarla. Hay que cambiar Sí, la columna. porque claro, porque la función buscar vertical lo que hace es, si tú le dices que te busque este valor, porque tú vas a buscar el monto máximo, ¿cierto? Vas a sacar el valor máximo y a partir del valor máximo vas a buscar el nombre del productor. ¿Sí? Entonces, si tú vas a buscar el valor, que sería el monto, esta debe ser tu columna 1. Nosotros sabemos que cuando usamos la función buscar vertical, siempre va a buscar en la primera columna. Y luego, cuando le damos el indicador de columna tiene que estar a la derecha de la columna. En este caso, al usar la función vertical, el productor está a la izquierda. Entonces no te sirve. Tendrías que colocar esta, por ejemplo, buscar vertical. Si yo lo hago acá, por ejemplo, si tú dices acá, buscar vertical, que vas a buscar el valor buscado, y acá colocas max y colocas todo este valor, ¿cierto? Ya, ya colocas ahí el max, ¿cierto? Ese es el valor buscado. Después tienes la matriz donde vas a buscar, y si tú me dices que esta es tu matriz donde vas a buscar, acá vas a tener un error conceptual. Porque la función buscar vertical lo que hace es buscar el valor que voy a buscarlo, siempre tiene que estar en la primera columna donde voy a buscar. Acá te va a dar error, mira. Está el máximo, está la matriz donde voy a buscar, después el indicador de columna. Ah, tú dices, estoy en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tú dices, ah, búscame la menos 9. Ya de partida estaríamos mal, porque no, está a la izquierda. Y quieres una búsqueda exacta, entonces colocas falso. Y cierras y acá te va a dar ND. No sé si lo hiciste así, Josefa. No, no, no lo hice así, es que era para saber igual, pero en la prueba vamos a tener que ponerlo mejor con lo que hizo antes, ¿cierto? No vamos a tener que, no vamos a poder cambiarla O sea, como columna. si yo les pido algo y ustedes encuentran una función que ya hemos visto y la aplican, genial, porque ustedes en Excel es la gracia de Excel que pueden obtener resultados de muchas formas. Pero acá te decían que lo hicieras con forma automática, ¿te das cuenta? Yo aquí la forma automática es, coloco el índice, coincidir y el max, ¿sí? Ah, ya. Ya, gracias, Ahora, profe. si usa la función vertical, lo que uno tendría que hacer, por ejemplo, control C, y esto lo vi también mucho como solución en el certamen, y se les daba buena, hicieron eso, agregaron una fila, control menos, ¿cierto? Y ahí cambia, porque si tú dices es igual a buscar vertical, ¿cierto? ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Nuevamente el máximo de esta, podría ser el anterior, porque es el valor que vas a buscar. Después dice la tabla, y aquí, claro, tú dices que esta es tu tabla. Y algunos podrían haber dicho, bueno, estas dos tablas no, porque los demás datos no me sirven. Esa es mi única tabla. Después el indicador de columna, como ya la columna 1 es el monto, lo que me quiero volver es la columna 2, que sería el productor. Y luego coloco falso. Y ahí te das cuenta que también te dice Huerto San Pedro. Ahí sí, pero tuviste que haber modificado la tabla hacia acá. ¿Me entiendes? Sí, profe. Es un poco más rebuscada porque no es tan automática, tienes que hacer una modificación, pero en ese momento lo dejamos ok. ¿Ya? Ok, dice, indique la cantidad de ventas realizadas por la planta de Chimbarongo. La cantidad de ventas realizadas por la planta de Chimbarongo. Esta es la función contar si. Ustedes dicen contar.si. ¿Qué es lo que queremos contar?
la cantidad de ventas, y bueno, cada vez que le diga planta chimbarongo de una venta, entonces nosotros vamos a contar acá, ¿sí? ¿Y qué queremos contar? Que diga chimbarongo. Entonces dice que la planta chimbarongo hizo 23 ventas, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿cómo podemos verificar que son 23 ventas? Bueno, habría que seleccionar acá, contarlas, ¿cierto? Y, por ejemplo, para reforzar lo que no hemos visto, formato condicional, por ejemplo, yo voy a dejar que acá, bueno, aquí, en este campo, la J1, voy a colocar un valor. Entonces yo voy a colocar acá la planta, fíjense, y a toda esta le voy a dar le voy a dar un formato condicional, y voy a decir que cuando sea igual, ya, igual al valor de acá arriba, que dijimos que iba a ser J1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el valor de acá sea igual al J1? Vamos a personalizar, vamos a hacer que sea en negrita, vamos a hacer que tenga un color blanco, ¿ya? Y el relleno sea un color rojo para resaltarlo. Entonces le damos a aceptar. Si yo quiero buscar, por ejemplo, Rancagua, coloco acá Rancagua y se dan cuenta que me muestra todos los de Rancagua. Si yo quiero buscar Chimbarongo, me busca todos los de Chimbarongo. Entonces, como estábamos buscando los de Chimbarongo, ahora es más fácil. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Efectivamente, se hicieron 23 ventas. ¿Entendieron lo que hice recién con el formato condicional, no? Yo le voy a aplicar el formato condicional a todas estas celdas que se parezcan a este número. Me puede servir para buscar. Cuando ustedes quieran hacer búsqueda, entonces ustedes colocan acá, por ejemplo, San Fernando, y les va a saltar todas las que son de San Fernando. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Acá dice, indique el monto total de ventas realizadas hacia Europa. El monto total. Es decir, hay que sumar. Porque están hablando de la cantidad y del total de las ventas que se realizaron a Europa. Entonces acá hay que hacer un sumar punto sí. ¿Ya? No es un punto sí conjunto porque es solamente un criterio. ¿Me serviría? Sí, también serviría, pero sería matar una mosca con un cañón, porque con el sumar sí ya es suficiente. ¿Qué quiero sumar? Fíjense, primero me dice el rango y después el criterio. Y al último, el rango de la suma. Es decir, el rango que tengo que mandar al principio es dónde va a estar el criterio. Me están hablando de hacia Europa. Por lo tanto, el rango es buscar todo lo del mercado destino. Después me dicen que el criterio que tengo que usar es hacia Europa. Entonces selecciono un campo que esté Europa. Y después el rango de la suma. ¿Qué quiero sumar de todo esto? Cuando se haga la suma, quiero que sume el monto de la venta. Entonces ahí estaríamos, ok, damos Enter. Y nos dicen que, bueno, acá ustedes para que les dé el mismo formato, pueden seleccionar acá, copiar formato y lo pinchan. Y ahí les dice que el total de ventas hacia Europa fue de 7.273.000. No, 7.273 millones. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Algo que señalar? ¿Alguna otra forma se les ha ocurrido a ustedes? ¿No? ¿Estamos ok, chicos? Ok, vamos. La pregunta 4 me dice, indique el monto total de las ventas cuyo tipo de embalaje sea caja y cuya puerta de salida sea Valparaíso. Se dan cuenta, acá tengo dos criterios. Uno, que el embalaje sea caja y el puerto de salida sea Valparaíso. Y me dicen el monto total de las ventas. Entonces acá también hay que sumar, pero hay dos criterios, por lo tanto hay que usar el sumar sí conjunto. Entonces vamos acá a sumar sí conjunto. El rango de la suma.
¿Qué queremos sumar primero? Me está diciendo el monto total de las ventas. Entonces, como es el monto total de las ventas, selecciono la columna donde están las montos de la total de las ventas. Luego me dicen el rango del criterio 1 y después el criterio 1. El rango, ¿dónde está lo que quiero sumar? Me están diciendo que quiero sumar acá yo tipo de embalaje. Vamos a tener que buscar la columna tipo de embalaje. Tipo de embalaje. Seleccionamos el rango de la columna tipo de embalaje. Después colocamos punto y coma. Y después el criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que sea caja. Entonces buscamos donde cada caja y ahí está caja. Punto y coma. Y ahora viene el segundo criterio, el rango de criterio. ¿Dónde está el segundo rango de criterio? Es que el puerto de salida sea Valparaíso. Entonces nos vamos acá a puerto de salida. Y este es el rango de los criterios. ¿Sí? Y después el criterio es que sea Valparaíso. Selecciono Valparaíso. Con eso ya no hay otro. Yo podría seguir agregando más criterios, pero hasta el momento eran solamente 2 criterios. Hago ahí Enter y me dicen que ese fue el valor. Si queremos mantener el formato, nuevamente copiamos el formato y lo pegamos acá para que nos dé en formato moneda. ¿Ya? Y ahí tenemos que 5.583 millones salieron desde Valparaíso y su embalaje fue en caja. Después tenemos lo siguiente, indique el monto promedio de ventas que se realizaron por el puerto de San Antonio. El monto promedio, seguimos monto, no es cantidad, sino que es el total. Entonces acá tengo que hacer el promedio punto sí. ¿Por qué promedio punto sí? Porque vamos a sacar el promedio de un valor con un cierto criterio, que es que sean de San Antonio. Entonces, el rango donde está el criterio, en este caso que sacan, cuyo puerto de salida es de San Antonio, entonces me voy a puerto de salida, selecciono los rangos de puerto de salida y ahora el criterio que tengo que aplicar es que diga San Antonio. ¿Sí? Y ahora, ¿a qué le quiero sacar el promedio? A las ventas. Entonces tengo que irme a la columna ventas y seleccionar toda la columna ventas porque a esta es la que le van a aplicar el promedio. Hago Enter y me indica que el promedio fue ese y nuevamente para dejarlo en moneda, en formato moneda, copio el formato del monto y lo dejo ahí. Y me va a decir que el monto promedio de ventas es 465 millones aproximadamente, ¿cierto? 465 millones 776, 842. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya. La pregunta 6, acá vamos a cambiar. Dice, los puertos se han visto con mucha carga, razón por la cual han decidido categorizar los envíos, para lo cual le pide realizar el siguiente. Agregue una columna y llame la categoría, que sería la columna K. Entonces acá en la K hay que agregar una columna. Genera la fórmula respectiva que permite categorizar el envío considerando los siguientes criterios. Me voy acá, voy a agregar una columna porque voy a mantener espacio, por eso hacían control más, ahí agregué la columna, y a esta le vamos a llamar categoría, ¿salía? No me acuerdo. Llame la categoría, listo. Colocamos acá categoría. Y luego habría que hacer lo siguiente. En base al monto, ¿ya? Si es menor que 300 millones, entonces hay que usar, nuevamente acá podemos usar dos opciones. Vamos a usar la función sí, normal. Recuerda que está en español. Sí, y la prueba lógica es que si este monto es menor que 300 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si es menor, si eso es verdadero, yo voy a decir que el valor es básico. Ahora, si no es menor que 300.000, yo no puedo indicar a qué categoría está, si es Premium o Platinum, porque tengo que ver si es menor que 700, porque los de mayor a 700 son Platinum. Entonces, acá, si no es menor que 300.000, tengo que volver a evaluar, con otro sí. Si el monto de la venta es menor que 700 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si eso sucede, fíjense acá la lógica es, si no es menor que 300.000, es porque es mayor, y si es mayor que 300.000 y menor que 700 millones, ¿qué hacemos acá? Si esto es verdadero, vamos a tener que colocar acá, disculpen ahí, vamos a colocar acá que es Premium. ¿De acuerdo? Y
Si no es Premium, es porque es mayor que 700, por tanto acá deberíamos colocar Platinum. Y ahí terminaríamos todo. Entonces ahí ustedes ven, decimos que si el valor del monto es menor que 300 millones, es básico. Si no es menor que 300 y es menor que 700, entonces es Premium. Y si no es menor que 700 es porque es mayor que 700, por lo tanto es Platinum. Entonces ahí ahora simplemente arrastramos. ¿Sí? Y con eso obtendríamos la clasificación. ¿De acuerdo? Voy a copiar otra columna acá al lado, más, y voy a colocar categoría 2, para que se den cuenta que ustedes también pueden haber hecho con el sí conjunto. El sí conjunto me dice cuál es la prueba lógica y luego el valor de verdadero. La primera prueba lógica es que ustedes dijeran si el monto es menor que 300, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 300 millones. Si es menor, ustedes van a colocar acá que es básico. ¿Sí? Ya, punto y coma. Ahora, la siguiente prueba lógica. Ustedes pueden decir, bueno, y acá quiero reforzar el concepto de que tengo que estar en un rango. Si yo quiero estar en un rango, no puedo colocar esto. Por ejemplo, que ustedes me dijeran 300, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menor, 700, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esa no les va a funcionar. Si ustedes dicen, si esa condición, si el J3 es mayor que 300 y menor que 700, entonces ustedes van a colocar acá Premium. Y después la otra prueba lógica es que ustedes digan que J3 sea mayor o igual que 700 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si hacen eso, le dice que faltan argumentos. Prueba lógica. Me falta acá el valor, ¿cierto? Si es verdadera la condición 3. Entonces acá lo que deberíamos hacer es Platinum. ¿Ya? Y si ustedes acá arrastran, hay algunos que no les dan, que son los ND, que son justamente los Premium porque estaba mal establecida esta condición. Esto lo estoy pasando porque lo vi en las correcciones del semestre pasado. Entonces, si ustedes quieren colocar dos condiciones, acá esto debe cumplir las dos, por lo tanto, tienen que unir esas condiciones lógicas con un operador lógico. Si tienen que cumplirse las dos para que sean verdaderos, tenemos que unirlo con un operador lógico y. El operador lógico sería si J4 es mayor que J4 es mayor que 300.000, punto y coma, ahí tenemos una condición, ¿ya? Y, espérense, ahí tenemos una condición, ahora va a hablar la segunda condición, y si J4 es menor que 700, sería nuestra segunda condición. Y ahí esas dos condiciones las unimos con un AND. Y ahí estamos diciendo que si J4 es mayor que 300 millones y J4 es menor que 700 millones, pasaría. Y ahí se dan cuenta que ya cambió de Premium, de ND cambió a Premium. ¿Sí? Si yo arrastrara esto hacia abajo, se va el error. Y quedan todas iguales. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? ¿Me entendieron o no? Es exactamente lo mismo. Ahora, muchachos, como lo sí conjunto es un anidado, yo también podría haber hecho esto si menor que 300 básico, y si no, deberíamos haber hecho esto solamente. Si J3 es menor que 700, ahí. Y si ustedes lo hacen así, también funciona, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Acá, ojo, que este sí conjunto va a entrar a la primera condición que se cumpla. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado en el orden en el que le van a dar las condiciones a la función sí. Porque esto estaría representando lo que vamos a ver cuando lleguemos a Visual Basic, un sí anidado. ¿Qué significa este sí anidado? Que si J4 es menor que 300 millones, va a entrar.
Si no, va a ir a hablar acá. Si J4 es menor que 700, va a entrar. Por lo tanto, si J4 mayor que 700, va a entrar. Entonces usted dice, pero profe, ¿por qué acá no puso que tenía que ser mayor que 300? Porque si no entra en la primera condición, se entiende que no lo es, que no es menor. Y si cumple la segunda condición, que es menor que 700, se va a entender, porque es un if anidado, de que como no es menor que 700, no es menor que 300, pero sí es menor que 700. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, tenemos lista entonces la pregunta 6. Y pasamos entonces a la pregunta 7, que es de filtros avanzados. Acá la pregunta filtros avanzados nos dice obtener todas las ventas que salieron por el puerto de San Antonio, que provenían de la planta de San Fernando, cuya fruta a exportar fuese pera, ya, toda esa es una condición, u obtener aquellas ventas provenientes de Chimbarongo y cuya fruta a exportar fuese nectarina. ¿De acuerdo? Pero fíjense al revés, obtener todas las frutas, no, obtener todas las ventas que salieron por el puerto de San Antonio, ¿ya? Entonces todas tienen que haber salido del puerto de San Antonio. Y después dicen que provenían de la planta de San Fernando o que provenían de la planta de Chimbarongo. Pero la fruta de San Fernando tiene que ser pera y si era de Chimbarongo, la fruta tenía que ser nectarines. ¿Cómo traducimos esa consulta a los filtros? Vamos a colocar acá abajo, pregunta 7, ¿cierto? Y acá vamos a descomponer. Para los filtros habíamos dicho que siempre tenemos que usar el encabezado de la tabla porque eso es muy importante, tiene que ser exactamente lo mismo, por lo tanto yo acá les recomiendo que siempre vayan a la tabla y copien el encabezado. Dice, muestra las ventas que salieron por el puerto San Antonio y de planta. Entonces tenemos puerto, planta y fruta. Entonces me voy acá a la tabla, ¿cierto? Y selecciono puerto de salida, planta y fruta. ¿Sí? Lo copio y luego me voy acá abajo y acá hago control V. Me va a quedar planta, fruta, puerto de salida. Me decían que el puerto de salida tenía que ser de San Antonio, si mal no lo recuerdo, ¿no? Del puerto de San Antonio. Entonces yo también copio un valor desde la base de datos y coloco que sea San Antonio y que sea San Antonio. Porque salía que todas tienen que provenir del puerto de San Antonio. ¿Ya? O sea, que todas tenían que haber salido por el puerto de San Antonio. Y después me decían que podían ser desde la planta A. Dejar en claro que acá abajo, ¿por qué la coloqué hacia abajo? Porque este sería O. Cuando están en distintas filas, se entiende como un O. Y cuando están en la misma fila, se entiende como un I lógico. ¿Ya? Entonces, acá me tendré que obtener acá todas las ventas que salieron del puerto de San Antonio, que provenían de la planta de San Fernando. Entonces hay que buscar la planta de San Fernando. Busquemos dónde dice San Fernando, acá al lado. San Fernando, acá está. ¿Ya? Y voy a pegarlo acá a planta San Fernando. Y me decían qué tipo de fruta tenía que ser. Cuya fruta a exportar fuese pera. Busquemos pera. Vamos a buscar acá peras. ¿De acuerdo? Y ahí pues vamos arriba, cuya fruta a exportar fuese pera. U obtener aquellas provenientes de Chimbarongo y cuya fruta a exportar fuese nectarines. Chimbarongo y nectarines. Entonces nos vamos acá a buscar Chimbarongo. Tenemos acá Chimbarongo. ¿Y por qué tengo que colocarlo abajo? Porque ya vamos a explicar la lógica y vamos a buscar ahora nectarines y veamos. Esta sería nuestra tabla. ¿Y cómo se va a entender esta tabla? Dijimos que cuando estaban en la misma fila se entiende con I. Voy a traer todas las ventas que son de la planta de San Fernando y que tienen como fruta peras y que salieron por San Antonio. O todas las ventas que son de la planta de Chimbarongo, cuya fruta es un nectarín y que salieron por San Antonio. Entonces, acá hacia el lado se lee como I y hacia abajo se lee como O. Para que lo recuerden, acá ustedes van a tener que lo van a leer como un I y acá abajo ustedes lo van a leer como un O.
Eso es lo que están haciendo. Entonces tengo de San Fernando o Chimbarongo, y de San Fernando y que sea fruta sea pera y que puerto de salida sea San Antonio. Ya, una vez establecidos los criterios, lo que tenemos que hacer es irnos a el menú datos, nos vamos a filtro avanzado. Ya, déjenme. Ok. Me dice filtrar la afiliación en el lugar, voy a filtrar. Como yo agregué el monto venta, voy a partir de acá, nada más de la columna B. Lo voy a hacer al lado. Bueno, no lo voy a agregar las categorías. Vamos a agregar solamente el monto de la venta. Ya. Dejemos una categoría, porque la categoría 2 está repetida. Y lo bajamos, ¿cierto? Esa es la tabla. ¿Cuál es el rango criterio? Yo acá tengo que ir a buscar la tabla que acabo de crear, que le acabo de enseñar qué significa cada cosa. Y luego que tengo seleccionada la tabla, yo, como puse copiar a otro lugar, voy a decir dónde quiero que copien. Y quiero que copie ahí. Recuerden que cuando yo no especifico acá y coloco una celda en blanco, no estoy filtrando por alguna columna en particular, sino que va a traerme todas las columnas de la tabla. ¿Ya? Entonces, solo registros únicos en caso de que estén repetidos, y le doy a aceptar, y tenemos como resultado acá. Se dan cuenta que todas estas 6 ventas salieron de San Antonio, ya que eran provenientes de Chimbarongo o de San Fernando. De Chimbarongo, nectarines, San Fernando, peras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les dio, no? ¿Aló? Chicos, ¿les dio? ¿Quién había dicho que había hecho algo de esta? Teníamos acá a Nicole. ¿Había hecho algo? ¿No? ¿No llegaron hasta esa parte? La carta está en clase en otro lado. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la primera parte. Vamos a la pregunta 8. A ver. Ah, no llegaron hasta esa parte. Ok. Vamos a la pregunta entonces siguiente, que nos indica la pregunta número 8, que también es de filtro avanzado, y nos dice, muestra las ventas realizadas entre el 15 de enero y el 15 de febrero, ambas incluidas, cuyo destino sea Asia o Europa únicamente. Son Asia o Europa, no pueden haber de otra. Y cuyo monto total se encuentra en el rango 100 millones y 435 millones, ambos incluidos. Ya, las ventas realizadas entre, ya, estamos hablando de la fecha, estamos hablando del destino, fecha, destino y monto total, ¿sí? Entonces, fecha, ¿dónde está el destino? Mercado, destino y monto total. Esos son los tres campos que necesitamos para crear nuestro filtro, ¿de acuerdo? Vamos a bajar y aquí colocamos ahora pregunta 8 y acá vamos a colocar, perdí lo que había. Entonces vimos que era fecha de movimiento, habíamos dicho que era mercado destino y monto de la venta. Esos tres campos eran los que queríamos o los que íbamos a necesitar para hacer el filtro. Entonces acá colocamos los tres campos. Fecha de movimiento. Me estaban diciendo que había un desde y a un hasta, por lo tanto, ese es un rango. Y esto se parece a lo que hablábamos anteriormente del rango de los montos. Necesitamos dos fechas, porque queremos que cumpla que sea mayor que algo y menor que algo. Y por lo tanto, acá necesitamos insertar hacia la derecha, que se desplace. Y ahí tenemos entonces fecha de movimiento. Y tenemos fecha de movimiento. ¿Sí? El mercado de destino es Asia o Europa, y cuyo monto total se encuentra en el rango de 100 millones y 4. Ya, tenemos también un rango de monto. Por lo tanto, hay un monto acá, control C, control D. Tiene que ser, nos decían que acá 100 millones y 435 millones, ambos incluidos. Entonces acá tiene que ser mayor o igual que 100 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y tiene que ser menor o igual que 435 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí?
Ya, ahí tengo que el monto de la venta es mayor o igual a 100 millones y menor o igual a 435 millones, porque está en la misma fila, se entiende como un I. El mercado destino era Asia o Europa. Como tenemos Asia o Europa, significa que vamos a tener que replicar algunas cosas. Vamos a buscar acá el mercado destino. Aquí está Europa, control C. Como dice Asia o Europa. Ya. Vamos a buscar un Asia aquí, control C. Y ahí copiamos. Ya. Tengo Europa y Asia. ¿Por qué Asia-Europa? Y como en ambos casos tiene que cumplirse, este también lo copio abajo. Y nos falta la fecha del movimiento. La fecha de movimiento es del 15 de enero al 15 de febrero. Voy a copiar acá la fecha. Control C, por decir algo. Control V. Control V. Ya, ahora, ¿qué hago acá? F2. Y acá digo que es el mayor o igual que el 15 de enero. Y tiene que ser menor o igual que el, no me acuerdo cuándo era, que el 15 de febrero. Y F2 02 y acá colocamos menor o igual que el 15 de febrero. Como en estas cosas ambas se tienen que realizar, control C, control V. Aquí estamos diciendo lo siguiente, esta es nuestra tabla. Nuestra tabla nos está indicando de que vamos a sacar todas las ventas que se realizaron entre el 15 de enero y el 15 de febrero, ambas incluidas, con destino a Europa por un monto mayor a 100.000 y menor a 435.000, o todas las ventas que se realizaron en el 15 de enero al 15 de febrero hacia Asia, que fueron con un monto de venta mayor a 100.000 y 435.000. Entonces, ahora nuevamente nos vamos a filtro avanzado. Queremos ya la tabla la tenemos seleccionada, porque hicimos anteriormente. Donde queremos los rangos criterios, no podemos usar lo que hicimos para la pregunta anterior, sino que tenemos que usar esta tabla que acabamos de crear, que esta es la tabla de los criterios que vamos a aplicar. Y finalmente, ¿dónde queremos copiar? Queremos copiar acá abajito, entonces colocamos ahí y damos Enter. ¿Sí? Y acá tenemos los resultados que nos estaría mostrando que no hay ninguno del 15 de enero al 15 de febrero en ese rango. ¿Ya? ¿Qué harían ustedes ahí? Veamos. 15 de enero. Ahora pusimos mal la fecha. 16 de enero. ¿De cuánto era? 16 de enero. Pero este está Estados Unidos. 28 de enero está hacia Europa. 3 de febrero. Este está hacia Europa. Ah, pero ¿hasta dónde era? ¿Europa o Asia, no? Estoy confundido. Europa o Asia, ¿ya? Entonces, Europa o Asia. Veamos. Cuando queremos validar este tipo de cosas también, muchachos, recordemos que tenemos los filtros automáticos, para hacerlo más rápido. Entonces, para eso, los filtros automáticos, pinchamos acá en filtro, y queremos filtrar a la planta, no, mercado destino que era, deseleccionamos todos, y tenemos que era Asia, Europa. Ya, ahí tenemos todos los que van a Asia, Europa. Después queremos filtrar por el monto de venta. El monto de venta le vamos a ordenar acá, filtro de número, vamos a decir en un rango. Vamos a ver acá entre, no está aquí, entre, es mayor o igual que 100 millones, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menor o igual que 435, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? Ahí filtramos y ahora habría que ver la fecha. Pinchamos la fecha y también tenemos un filtro de fecha de hasta, bueno, entre aquí. Próxima semana, próximo mes, próximo, hasta la fecha. Ah, adelante, profe. Acá arriba, Encima de mañana. no lo veía, sí. Es posterior igual a, dijimos, el 15 del 01 del 2019, o
mes anterior igual al 15 del 02 del 2019. Le damos a aceptar. Y acá nos producen estas dos. ¿Ya? Técnicamente, entonces, hay dos ventas. Veamos. Sí, porque está, fíjense, esta está a Europa, ambas son a Europa. Esta se hizo el 22 de enero, esta el 28 de enero. Y el monto de venta es 145 y 202. Entonces, habrá que revisar acá. ¿Dónde está mi? Acá. ¿Por qué no nos dio 15 de enero, 2019, 15 de febrero del 2000? Déjenme ver. Ya. ¿Qué pueden ver ustedes acá? ¿Alguna sugerencia? ¿Ideas? Veamos los montos, de repente uno se equivoca. 100 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, está bien ese. F2, 435 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 100 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y acá 435 millones, 1, 2, 3. Ya. Ya. Técnicamente no veo error. Vamos a hacer un control M, eliminar. Sí. Ya. Veamos, no sé que sea el formato, no. Déjenme ver una cosa. Voy a quitar el filtro. Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es copiar el formato, digamos. Que a veces pasa que por el formato no lo toma. Ouch, disculpen. Inicio, copiamos formato y nos vamos acá a la parte inferior. Ahí está. Menor, mayor, ya. Europa 15. Este formato está personalizado. A ver, veamos. Cancelar. Veamos nuevamente. Vamos a datos. Nos vamos a avanzada. Nos vamos a monto de venta. Queremos seleccionar. Puede ser. Queremos seleccionar desde el productor hasta la primera categoría. Bajamos, ¿cierto? Después queremos copiar otro lugar. Los criterios están en ese lado, que son correctos. Y luego queremos copiar aquí. Y le damos solo los datos únicos, aceptar. No copia nada, ¿no? Ya, voy a seguir y después vamos a volver atrás a ver si es que es el formato de lo que estamos trabajando. Me llama la atención que no esté pasando. Mercado Europa. Este es un I. A ver, déjenme ver una cosa. Déjenme ver la última cosa. Voy a ir a filtro avanzado. Déjenme borrar esta celda que ya no aporta. Vamos a colocar acá avanzada, ¿cierto? Tenemos el filtro que es del V2, productor hasta el K. Rango de criterio sigue siendo el mismo, pero aquí le vamos a descontar, bajar solamente Europa. Y vamos a copiar acá. Aquí. Y aceptamos. No, hay algo que tengo copiado mal. ¿De acuerdo? Veamos. Sí, eso es lo que estoy teniendo, que es la fecha, pero le pusimos copiar de allá. Ese es el detalle que tengo que ver. Yo le puse... A ver, veamos. Está con mes. Sí, ese es el detalle, muchachos. Es con... Acá está con esta fecha. Con el mes. Así. Entonces, déjenme ver. N, parece que sería. Ups. N. Déjenme ver, control fin inicio. 10 de enero.
Ah, no, está bien, igual. 16, 10 de enero. Pero copiamos el formato, inicio. Ya. Vamos a copiar el formato de acá. Copiamos este formato. Y lo vamos a aplicar ahí. No sé. 15 de enero. Veamos si copiamos el formato. 15 de enero. F2. Acá debe ser como FEF. Acá FEF. Ya. 15 de enero, 15 de febrero. Listo. Me elimino las que acabamos de agregar. Y aquí vamos a colocar entonces nuevamente datos, formato avanzado, ¿cierto? Tenemos desde la B a la C, está ok, queremos copiar otro lugar y queremos que este sea nuestro, vamos a ver si nos con los dos, y queremos copiar ahora a este lugar y le damos a aceptar. Ya. Bueno, voy a revisar el tema de la fecha, es un tema netamente de la fecha. A ver. Enero. Ya con 15 de febrero sin problema. Bueno, voy a revisar el formato de la fecha, muchachos. Algo me estaba pasando ahí con el formato de la fecha. Y bueno, ¿dónde se ve? Acá. Vamos a copiar el formato también. El formato de los precios. Es súper raro, ¿eh? Lo que me pasó, porque lo había hecho. Voy a revisar qué está pasando. Ya. Déjenme volver a contar que esté bien los números, ¿cierto? 435. Ya tengo 1, 2, 3. Sí, creo que está bien. Bueno, veamos el siguiente, si es que nos sigue dando error. Vamos a ver qué pasa con el documento. ¿Ya? La pregunta 9 dice, obtenga únicamente la tabla de datos de la columna productor. De las columnas productor marcando el destino y el puerto de salida. ¿Ya? Obtenga únicamente la tabla de obtenga únicamente de la tabla de datos las columnas productor, mercado destino y el puerto de salida. Me están pidiendo que no muestre toda la tabla, sino que muestre solamente esas tres columnas, ¿ya? Para las ventas realizadas en tipo de embalaje beans y que fueron transportadas por Frío Montes o Transfruta. ¿Ya? Entonces ya, eso es lo que me están pidiendo, las tres columnas, y acá está el filtro. Las ventas que fueron realizadas en tipo de embalaje beans y que fueron transportadas por Frío Montes o por Transfruta. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tipo de embalaje y transporte. Tipo de embalaje y transporte. ¿Ya? Tenemos a dos, control C. Voy a colocar acá pregunta 9. Vamos a avanzar y después vamos a volver a tomarla para no perder el tiempo, ¿ya? Me pasó lo mismo. Tipo de embalaje y tipo de transporte. Control C. Tipo de embalaje, tipo de transporte. Ahí lo copiamos, ¿cierto? Tipo de embalaje, tipo de transporte. ¿Y qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo solamente las columnas productor, mercado destino y puerto de salida. Productor. Tenemos acá productor, mercado destino y puerto de salida. Nos están preguntando esas tres, ¿cierto? Entonces yo
lo que voy a colocar acá abajo, y este es lo nuevo, ¿ya? Lo voy a colocar por ahora acá. Ahí pongo productor, mercado y puerto de salida. Ya les voy a indicar por qué. Porque cuando me piden a mí ciertas tablas, yo solamente coloco la cabecera de las tablas acá, y ahí cuando digo copiar a, yo selecciono esta cabecera, de tal forma de que cuando traigo todos los datos, busca las cabeceras y se encuentran las que son iguales, esas solamente las que me va a copiar acá. ¿Ya? Entonces, nos está diciendo acá que obtengamos ya las columnas que copiamos para las ventas realizadas en el tipo de embalaje beans y que fueron transportadas por Friomontes o Transfruta. Entonces, como es un O, tipo de embalaje tiene que ser beans. Ya, vamos a copiar para evitar que nos pase algún tipo de formato. Tipo de embalaje va a ser acá beans. Y lo copio abajo porque hay un O. Y la empresa de transporte eran dos que tienen que ser Transfruta o Friomontes. Friomontes, ahí está, Friomontes. Ya, control C, tengo a Friomontes. Ya. Y vamos a ir a buscar a Transfruta. Control C, ¿cierto? Y ahora vamos acá a Transfruta, donde pegamos acá. Ya, tipo de embalaje de empresa de transporte. Beans, Friomontes, Transfruta. Listo. Entonces, vamos esos son todos los criterios. Descontamos y dejamos ahí. Ahora, nuevamente, ya sabemos que no tenemos que ir a datos, seleccionamos filtro avanzado. Vamos a seleccionar la tabla que ya está de la B a la K, que estaría correcto. Nuestros criterios no van a ser lo de acá, sino que van a ser esta tabla de criterios. ¿Ya? Y acá está lo nuevo. Queremos copiar y acá antes copiábamos una celda en blanco, pero ahora como queremos ciertas columnas en particular, seleccionamos las columnas que queremos y le damos a aceptar. Y tenemos acá el concepto de frutícola que va al mercado destino y ahí está el puerto de salida. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, dice, únicamente las tablas de datos con columna productor, mercado destino y el puerto de salida. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? ¿No se entendió? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Tienen alguna consulta, duda al respecto? ¿No? Ya. Al parecer, en el caso anterior, tiene que ser un tema con las fechas. Voy a revisar el tema, el formato de las fechas. Vamos a avanzar a la siguiente y después vamos a retomar la pregunta 8 para ver qué puede ser acá en las fechas. Ya. Esta es la pregunta. La pregunta 10 está acá. Nos dice, en la celda P15, acá, valide que el único dato que se puede ingresar sea el nombre del productor. El nombre del productor. ¿Cómo yo puedo validar que el dato sea solamente el nombre del productor? Para eso me tengo que ir acá, bueno, estamos justamente en la parte de datos y acá dice validar. Pinchamos validación. Por defecto, la celda P15 dice que acepta cualquier valor, pero nosotros vamos a dejar que seleccione solamente una lista. Y de esta lista vamos a tener que ir acá a la hoja de exportaciones y seleccionar desde el primer productor hasta el último. Entonces acá estamos seleccionando los productores. ¿Ya? Y bueno, si es que hay algún mensaje de error, vamos a decir que sea alto, porque acá podríamos elegir tres tipos de mensajes: advertencia e información. El de advertencia es decir, ojo, está malo, pero te deja ingresar igual el dato. Y el de información también. El más light de todos estos mensajes de alerta es el de información, y el más estricto es el del alto, porque ese, si tú elegiste el alto y colocaste un error, colocaste algún dato que no está permitido, no te va a dejar guardarlo. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo acá pongo, ahí me lo acepta. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo coloco acá, por ejemplo, USM? Bueno, USM, Enter, me tira este mensaje que el valor no coincide con las restricciones de validación. Entonces yo le pongo reintentar. Ah, y dice, pero ahí pasó, profe. No, porque al hacer Enter, reintentar. Si yo me cambio, no me deja cambiarme. Al hacer Tab, me arroja error. Entonces se dan cuenta que me obliga, la única forma de que aquí quede escrito USM es que lo haya podido usar, pero no puedo. Me dice reintentar.
Entonces, la única forma acá es que yo seleccione, ya, que yo acá borre y luego seleccione fructical area. Ahí me deja. ¿Se entendió? Ahí tenemos la validación, tenemos lista la pregunta 10, ¿de acuerdo? Vamos a marcar acá con un color que sabemos que le hicimos esa. Pregunta 10 está lista. Después la pregunta 11 nos está diciendo que en la fila 15 ya usa la función buscar vertical para extraer la planta, la empresa de transporte, el puerto de salida y fecha del movimiento para el productor seleccionado en la P15. Ubique estos valores en las celdas respectivas. ¿Ya? Si bien es cierto, muchachos, acá ustedes dicen, oh, hay que hacerlo 3 veces, acá la gracia está en lo siguiente. Aprovechen la referencia absoluta. Fíjense, me dicen que todas voy a buscar, para todas voy a tener que usar la función buscar vertical. ¿Para qué? Para extraer la planta, la empresa y el puerto de salida. ¿Ya? Planta, empresa de transporte y puerto de salida. Son estos, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros buscamos, para usar la función buscar vertical, siempre la primera columna, el valor que voy a buscar tiene que estar en la primera columna. En este caso voy a buscar el productor. Esta sería mi columna 1, la fecha de movimiento columna 2, la planta columna 3, la fruta 4, el mercado destino 5, embalaje 6, la empresa de transporte 7 y el puerto de salida 8. Bueno, y si pidieron el monto sería el 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la función buscar vertical? Cuando yo digo busca el valor buscado va a tener que siempre estar en la primera columna. ¿Ya? Después le voy a pasar toda la tabla, porque primero le paso el valor buscado, después le digo toda la tabla donde quiero que busque. ¿Y qué es lo que hace? Cuando encuentre el valor, acá lo encontré, por ejemplo, si andaba buscando Fundo Álamo y encontré Fundo Álamo, acá lo encontré, ¿cierto? Como lo encontré, después dice el indicador de columna. El indicador de columna es con cuál encontré la fila. Ahora, ¿con qué columna lo voy a calzar? Si, por ejemplo, para sacar el mercado destino, tendría que haber sido el indicador de columna 5. Para que cuando esté el álamo acá, se empiece a mover 2, 3, 4, 5 y me va a volver Europa. Después, si quiere, la empresa de transporte, como está la columna 7, me va a sacar Transfruta y el 8 puerto de salida. Entonces, veamos. La planta es igual acá, ustedes dicen buscar vertical. Ya les dije que el valor buscado es esto, y esto nunca va a cambiar, por lo tanto aplicamos F4 para que quede una referencia absoluta, para que aunque yo arrastre la fórmula, no cambie el valor F4, o sea, el valor P15, porque eso es que voy a buscar. La matriz que voy a buscar, yo selecciono esta matriz, ya hasta categoría si quieren, y bajo. Ahí tengo la matriz. El indicador de columna, me estaban preguntando por la planta. La planta es el valor 3. El transporte 7 y salida 8. ¿Sí? Entonces, exportación, indicador de columna, quiero el 3 y quiero un calce exacto, por eso coloco falso. Ahora, para no tener que ir a buscar a cada rato, voy a dejar que la tabla donde voy a buscar sea fijo y coloco F4 y F4 para dejar una referencia absoluta, que aunque yo arrastre la fórmula, no va a cambiar donde voy a buscar. Entonces, ahora yo simplemente puedo, a ver, dice, ya. Ahí, yo copié. Y esto va a quedar chimbarongo. Entonces ahora tengo que buscar empresa de transporte, puerto salida, fecha. Empresa de transporte es el 7, puerto salida el 8 y la fecha 2. Entonces, como yo arrastré y me preocupé anteriormente, esta es la columna 7, esta es la columna 8 y esta es la columna 2. ¿Sí? Bueno, y acá como está en otro formato, ustedes tienen que hacer dos cosas, pueden pinchar acá, copiar formato, se van a valores y pinchan para mantener el mismo formato y ahí les dice que es del 9 de febrero del 2019. ¿Se entiende, muchachos? Hasta ahí vamos, ¿ok? Con eso tendríamos lista la pregunta 11, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos acá la pregunta 12 que nos dice que en la celda U15 obtenga el valor del dólar para la fecha del movimiento del productor seleccionado. ¿Ya?
hay que sacar el valor del dólar. Dice, el valor del dólar debe cambiar de forma automática si el con el cambio productor. Por ejemplo, esta fue el 9 de febrero. Yo voy a buscar acá el valor del dólar. Entonces, para buscar el valor del dólar, tengo que buscar esta fecha acá. ¿Sí? Acá. Paso por la otra fila. Me pasé. El 9 de febrero. Entonces, si busco 9 febrero, acá me va a dar vacío. Bueno, porque recuérdense que acá están solamente los dólares para los días hábiles. ¿Ya? Buscamos otra fecha. Por ejemplo, asumamos que el 8 es 654. ¿Sí? De ahí vamos a completar esta tabla, pero si basamos esta tabla, vamos a subir que a nosotros acá nos decían que asumiéramos que siempre las fechas van a estar en los días hábiles. ¿Ya? Entonces, el valor del dólar lo podemos sacar de esta forma. Fíjense, podemos hacer lo siguiente. Pasar esta sea mi tabla, que esta sea mi tabla, ¿sí? Y voy a buscar el mes. Cuando encuentre el mes, acuérdense que la función buscar horizontal empieza a buscar hacia el lado. Y cuando encuentra el mes, por ejemplo, el valor que ando buscando, de ahí se mueve hacia abajo la cantidad de datos que la columna ustedes quieren. Entonces, si estoy buscando, por ejemplo, el 9 de febrero, voy a buscar acá, encontré febrero, y después de moverme 9 espacios hacia abajo para encontrar la columna. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podríamos haber hecho acá el valor del dólar con un buscar horizontal. ¿Sí? El buscar horizontal me dice cuál es el valor que quiero buscar. Y acá, fíjense, uso la función mes y le coloco acá de la fecha. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer ustedes acá? A ver, antes de explicarles unas cosas. Fíjense acá, que si yo arriba coloco mes y le paso la fecha de acá abajo, me va a sacar 2. ¿Sí? ¿Cómo ustedes pasarían esto? Ustedes pronuncian acá, por ejemplo, la función texto, y yo le paso el valor, y ustedes reciben acá un 2. Y bueno, ahí estaría texto, y al colocar la MM te saca el número. Si ustedes le colocan 4M, 1, 2, 3, bueno, le saca febrero. Pero si ustedes colocan 3M, saca solamente el abreviado. Y a mí me conviene el abreviado porque acá está abreviado. ¿Se entendió o no? Esto está en la función fecha, lo habíamos visto anteriormente. Entonces acá yo estoy sacando FEB. ¿Para qué hago eso? Para lo siguiente. Y acá valor buscado, entonces vamos a hacer buscar H. ¿Cuál es el valor que vamos a buscar? Y hacemos lo anterior. Texto de esta fecha, punto y coma, 1, 2, 3. Cerramos comilla. Ahí tengo, ese es el valor buscado. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar solamente en esta matriz. No, vamos a partir de acá, del día. ¿Sí? Hasta ahí. Esa va a ser la matriz. ¿Cuál es el indicador? ¿Ya? Vamos a colocar acá por ahora un número, pero acá técnicamente debería ser el día de la fecha. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar falso. Ya. Y ahí nos dice que el 9 de febrero vale 6.54. Que sería ese, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos da error? Porque, o sea, ¿por qué no nos da un valor? Siendo que acá ustedes se dan cuenta que el 9 de febrero no tiene nada. Porque, como sabemos, esta sería, dijimos, al igual que en buscar vertical, cuando busco horizontal, la primera fila es la columna 1. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Entonces, siempre va a estar, técnicamente, así están contadas las columnas. 1, 2, 3. Se dan cuenta que están corridas. Si este es el 1, para llegar a ser el valor del buscar vertical, habría que sumarle 1. Si este es 2, habría que sumarle 1. Entonces, ¿cómo resolvemos este asunto para que nos quede correcto? Acá el valor de buscar, entonces es el indicador de columna, que era día, acá le sumamos 1. Y ahí el valor del dólar vale 0 porque en ese momento no hay. Ahora, fíjense, si yo cambio el Bruno Montes, que es el 27 de febrero,
yo me voy a buscar acá 27 y vamos a buscar el 27 de febrero y efectivamente es 649,8. 649,8. Entonces con eso hemos logrado eso. Ahora, otra forma de hacerlo, a lo mejor entendieron esta o se enredaron. Muchachos, feedback, ¿lo entendieron o no? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Se fueron? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿O ese sí, profe, están aquí? Ya, ok, se entendió entonces. Otra forma, muchachos, podría, porque me dice profe, ya, pero otra forma, porque esa es con el buscar H. Otra forma es nuevamente con el índice. El índice, recuérdense que me devuelve el valor de la intersección de la fila con la columna. Entonces, ustedes dicen cuál es la matriz. Vamos a pinchar acá. Esta es la matriz, que es la que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, yo acá debiera después indicar el número de la fila. ¿Y cómo saco el número de la fila? Porque algunos pueden decir, oiga, profe, pero ahí coloque el mes. O sea, coloque el día en la fila, porque la fila, si se dan cuenta, las filas corresponden a los días. Entonces, ahí, porque acá al colocar el día, habría que sumarle, si yo coloco solamente el día, habría que sumarle más 2, porque tengo, si acá encuentro el 7, en realidad en el Excel es el 9. Si encuentro el 11, es el 13. ¿Se dan cuenta? Uno podría decir, bueno, usa el día de la semana más 2. O pueden usar la función coincidir. Que hacía la función coincidir, me buscaba el valor. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Día de la fecha. ¿Sí? Ese es el día de la fecha. ¿Y dónde lo va a buscar? En la matriz. Y aquí le daría a la matriz esta matriz. ¿Sí? Esa matriz. Y luego la coincidencia quiero que sea exacta para que no nos pase lo que nos pasó anteriormente. ¿De acuerdo? Y ahí tendría el coincidir para la fila. ¿Sí? Ahora, punto y coma. Y hago lo mismo, pero ahora para el mes. Uso coincidir y el valor buscado va a ser el mes. Bueno, que acá, como está en formato texto, no está en número, ustedes colocan acá, el valor buscado va a ser igual a texto. ¿Qué le vas a pasar del texto? Le vas a pasar la fecha, ¿cierto? Y le vas a pedir que te devuelva abreviado. ¿Ya? Ese es el valor buscado, que sería el mes. ¿Y dónde quieres buscar el mes? Lo quieres buscar en esta hoja. ¿Sí? A ver, pero espérense, vamos a partir de acá. Del B. ¿Sí? Ahí está la matriz buscada. Ahí tenemos coincidir y ahora cerramos. ¿Sí? Y ahí tenemos que revisar acá un poquito. Déjenme ver qué puse. Día T15 del B3. Acá sería no B3, sino que sería, porque se dan cuenta, a ver, miren, para que se den cuenta, me da el 649,22. Si ustedes están buscando acá el 649,22, es este. Me está dando el 26 de febrero. ¿Por qué me está dando el 26 de febrero? ¿Ya? Porque yo acá, se dan cuenta, cometí un error, para que se den cuenta, no me he dado cuenta. Yo había puesto que partía del B2 al N33. Esa era mi partida de la fila 2. Sin embargo, cuando puse acá la fecha, partí de la fila 3. Entonces yo coloco 2, ahí se arregla y ahí da lo mismo. Tiene que ser consistente. Si ustedes en la tabla que le están dando la matriz general, la parten de la fila 2, todo tiene que estar de la fila 2. B2, B2, B2. Después de la N, la 30, o sea, columna 33, 33 y 30. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Ahí vimos dos formas de poder resolver este ejercicio, ¿ya? Usando la función índice, que acuérdense que la función índice lo único que hace es tiene una tabla e intersecto el valor de una fila con el de columna. En esa intersección me va a volver ese valor. Y la otra es la función buscar horizontal, en la cual yo busco primero el mes y en base al mes después
me muevo a través de los días para encontrar. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en ambos casos, si yo cambio acá, por ejemplo, a Santa Beatriz, acá habría que ver por qué se dio ND, pero acá Santa Beatriz, habría que buscar acá, es el 4 de abril. Busquemos, 4 de abril. Abril 4 es 667,55. Buscar el resultado estaría correcto, y acá habría que ver por qué falló. ¿Sí? Veamos. Tengo B2 en el 33, B2 en el 33. Tengo ya que busquen ese rango, coincidir el día T15, el día T15, no cambió, T15, B2, 33. Después coincidir el texto T15, MM, B2, al N2, del B2 al N2. Sí, estaríamos correcto. Veamos acá, déjenme chequear una cosa. Si yo digo acá mes de esto en, no era mes, era texto. Texto, y le doy la fecha, ¿cierto? Y le pido que lo muestre en formato 1, 2, 3 y cierro. Ahí me sale abril, que lo tenemos acá. ¿Sí? Y si colocamos acá el día de acá, me muestra 4. Y si yo hiciera el coincidir, F2, coincidir día desde 15 con el B2 al P33. ¿Sí? Tenía correcto. Y después el coincidir texto del T15 al M, P2, N2. Y me dice ND. Algo no anda bien. A ver, déjenme ver otra cosa. De mayo. Mayo 10. 686. Ah, ya sé, muchachos, lo que está pasando. Lo que siempre se me olvida. La coincidir. Tengo coincidir, ¿cierto? Siempre se me olvida, este es un detalle mío. Ahí está el valor, ¿cierto? Ahí está el punto y coma, este es la matriz buscada, y acá el punto y coma, que sea coincidencia exacta. Ese es el error, muchachos. ¿Ya? Que no se le olvide a ustedes que la función coincidir tiene 3 parámetros, que a mí se me olvida siempre por un tema de regla, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, muchachos, en el caso anterior buscaba, ahí se encuentra que no está, coloca 0. En el caso de la tierra amarilla, ahí es el mismo, va cambiando todo. En el caso de don Eulalio, ahí en ninguna parte está, porque solamente no lo encontró. Ya, es un problema de la tabla, pero ese no es problema suyo. Ahí San Michel tampoco lo encontró en esa fecha, 7 de septiembre. Las acacias, ahí sí lo encuentra. Bueno, ahí funciona. Y se conforman y se comportan los dos de la misma forma. Ya, muchachos, finalmente, esta es la pregunta 12, ¿cierto? Y la pregunta 13 acá dice, en la celda B15 y W15, B15 y W15, esta de acá, ya, obtenga la distancia y costo del traslado del producto. Distancia y costo. Acá, producto del producto. Estos valores se deben obtener de forma automática de las tablas desplegadas arriba. ¿Ya? Y acá nos dice que usemos la función coincidir, que es la que... ¿Ya? Vamos a ver acá arriba. Tenemos acá distancia y costo, ¿cierto? Veamos. ¿Cómo sacamos la distancia? Yo salí de Rancagua
a San Antonio. De Rancagua a San Antonio, yo tengo acá Rancagua, San Antonio, y tengo 142. Entonces acá podemos usar, como decía la función coincidir, podemos usar la función índice. Ustedes me indican cuál, porque se dan cuenta, es muy parecido a lo que hacíamos anterior. O usamos la función buscar vertical, buscar horizontal, digamos, porque yo coloco acá que busque cuando encuentre el puerto, o sea, cuando encuentre la puerto salida. Si lo encontró en puerto salida, ahí vamos a ver hacia abajo. ¿Cuánto? La cantidad de datos que esté acá, que ahí usamos la función coincidir. ¿Sí? ¿Me expliqué o no me expliqué, muchachos? ¿Entienden, muchachos, o no? Aló, Houston. Ya, la distancia la voy a hacer, dada la hora, y además que no lo escucho para nada. ¿Cómo sacarían la distancia? Ustedes, muchachos, tendrían que lo siguiente. Vamos a hacer buscar horizontal. ¿Qué es lo que vamos a buscar horizontal? Siempre vamos a buscar el puerto salida. ¿De acuerdo? Y ese es, lo vamos a buscar fijo. ¿Dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar acá. ¿Cuál es el indicador de fila? Una vez que lo encuentre, el indicador de fila va a depender de qué, de el coincidir. ¿Qué tiene que coincidir? Tiene que coincidir la planta, que la vamos a buscar ¿dónde? Acá, en esta tabla. Y nuevamente no se olvide una coincidencia exacta. ¿Ya? Ese es el indicador de fila y lo queremos que sea una coincidencia exacta también y cerramos. Entonces, fíjense acá. Cuando yo tengo Rancagua a San Antonio, 142 y es lo que nos da acá. Si yo cambio acá a Frutícola Arévalos va de Chimbarongo a San Antonio. De Chimbarongo a San Antonio, 173. Ahí está la 173. Por último, ejemplo, voy a ir a Los Parrones, va de Chimbarongo a Valparaíso, 263, 263. ¿Se entendió, muchachos? ¿Dudas? Lo otro que tienen que hacer acá es lo mismo, del costo base, buscar vertical y coincidir, y el costo total acá ustedes ya tienen que aplicar una fórmula, tendrían que crear la fórmula. Y acá estamos midiendo eso, la distancia recorrida, que ya la tienen, partida por 10, por 1.2 por el valor del dólar diario, que ya lo tienen acá, más el costo base, y acá está el costo base. Es simplemente acá aplicar una fórmula, ¿de acuerdo? Listo, jóvenes, voy a ver a qué se debe el error de la fecha que me estaba dando anteriormente y se los voy a publicar vía aula, muchachos. ¿Ya? Si no tienen consultas, dejamos la clase hasta acá.